Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. En esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida. Jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en el plan cumplido por Dios. Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Comunidad Acapulco en línea. Domingos, 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Por YouTube y Facebook. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. Reconectados. Un programa con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde, por el 88.3 de tu FM. Reconectados. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer.
Si eres esposa, madre, suegra, hija, empresaria, mujeres de Victoria. Comenzamos. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es que Lili el oro. Fuentes. Estamos aquí en un programa más de Mujeres de Victoria, dirigido a todas las madres de Acapulco y a todas las personas que nos están viendo o escuchando en las plataformas digitales. Quiero iniciar con un verso que está en Malaquías 4:6, donde dice, Él, está hablando de Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues quise iniciar, chicas, con este versículo. Buenas tardes, Hola, buen día, bienvenidas Hola, otra vez. hola, Lulu, aquí Una estamos. vez más aquí. Nos han pedido que abundemos más en el tema que vimos la semana pasada, que abundamos en el tema de los hijos, Pati. Nos quedamos muy cortas, Lili. Hay mucho que hablar del tema de los adolescentes, del tiempo de formación, de conquistar sus corazones, porque es una labor así como, parece titánica, parece imposible, porque estamos luchando como Contra la gigantes, corriente. contra la corriente, porque la corriente de este mundo se los quiere está llevar. llevando hacia otro lado. Pero me gustaría que lean ese versículo en la TLA, por favor. Tengo la Nueva Traducción Viviente. Ajá. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Fíjate, cuando dice esa traducción, dice las predicaciones, está hablando Las de enseñanzas. la congruencia que debe tener un papá Sí. para poder formar a un hijo. Y estábamos diciendo, Pati, fuera del aire, y me hiciste recordar el tiempo cuando yo tenía a mis hijos en casa, que apartábamos, en este caso los lunes, ¿verdad? Era el día familiar y se hizo un altar familiar y ese día comíamos helado, sobre todo, no helado, sino comíamos la palabra de Dios. Sí. El papá nos daba una enseñanza que luego se tradujo al pan del cielo que se dio por mucho tiempo a inicios de la iglesia, que por cierto gracias porque el Señor, podemos decir desde aquí, le damos gracias a Dios por todas las familias que de alguna manera se identificaron con esta casa, sobre todo con esta visión y que permanecen. Entonces, Pati, bueno, una pregunta, ¿tú cuánto tiempo tienes en comunidad? Voy a cumplir en octubre 20 años. 20 años. Yo nací en Chilpancingo. Sí. Allá en Chilpancingo. Allá, Sí, allá. desde Después nos allá, platicas la historia, pero 20 años, 20 bendito, años. hace La muchos años. edad de Keila. Keila, fíjate Sí, nomás. la edad de Keila. Y tú, de conocer al Señor, quiero decir, de conocer de Cristo. No, y fui sembrada aquí conocí al Señor hace 11 años. Wow, es la más chiquita. Ujú. Ella es la más chiquita, pero bueno, estamos al tema que nos Compete hoy, este día, ¿verdad? Los hijos sigue siendo un tema muy interesante, muy vasto. Es muy vasto hablar de los hijos porque podemos hablar de su etapa de niñez, de la adolescencia, la etapa cuando están descubriendo la sexualidad. Por ejemplo, decías tú la vez pasada que cuando se les habla de sexo a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo abordar este tema? Porque si no lo que aprenden Lo van fuera, Otro lado. ¿verdad? Sí. Hablaste de la virginidad. Trastornado, ¿no? Entonces, sí, ellos están fuera de Y hasta onda. en práctica, ¿eh? Sí, o sea, sí. pues sí, para aprender. O sea, ellos van y dicen, estás loca. O sea, eso no es lo in. Lo in, ¿Verdad? ándale. No es lo in, estás pasada de moda. De moda. Eso le dicen a Keila. Fíjate nomás. Sí, esa Sí, le que dicen. se toman su papel de decir, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, tomo mis propias decisiones. Tristemente la Por rebeldía. ejemplo, en Ahí ese está. tema, ustedes como mamás de gente joven, ¿cómo abordan el tema? Tú, por ejemplo, con tu niña, bueno, tú tienes niño y niña, bueno, joven y jovencita. Con los dos, con ¿Cómo Pablo, lo con haces? Keila, le hablamos con la palabra. Es que ya nosotros, bueno, no nos podemos regir por lo que nosotros pensemos, sino lo que dice
la palabra del Señor. Ellos tienen que guardarse, ellos tienen que llenarse del Señor para no llenar ese vacío que de alguna manera, por causa de nosotros mismos, ellos buscan en otro lugar. ¿Qué es lo que decía yo hace tiempo? En las hijas es más común. Tavo lo ha ido formando, se ha ido formando. Su papá ha sido un papá que lo ha guiado y que en el área, en ese tema del sexo, le ha enseñado lo que tiene que ser. Guardarse para el día en que se case. En el noviazgo le hemos enseñado que él tiene que cuidar el corazón, no, o sea, él se puede enamorar, Lulú, porque nuestros hijos están jóvenes y nosotros vivimos esa etapa. Ellos tienen sentimientos, o sea, se enamoran, pero ¿cómo guiarlos en ese momento? ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos, ¿sabes qué? No es el tiempo de Dios, sabemos que te puedes enamorar. Tienes que orar. Nosotros en este caso estamos... Que salgan con chaperón. Exacto. Chaperón, sí, todo eso. Entonces los vamos guiando, tampoco le decimos, no le hables a la muchacha o tú no le hables al muchacho. O sea, no le ponemos esa barrera. Tienes que tener cuidado, cuidar el corazón de mi hija, de mi hijo, pero también le decimos a ellos, también tienen que cuidar el corazón de ese muchacho o de esa muchacha. Porque no puedes andar jugando con uno con otra. O sea, no te puedes andar ligando con varias personas, no puedes dañar el corazón, en este caso el hombre, no puedes dañar el corazón de una jovencita que a lo mejor, o sea, es bien difícil esa ahorita parte. Que estás mencionando esto, me recuerda la historia de Sansón. Sansón, por ejemplo, está en el libro de los jueces, encontramos a un joven caudillo, a un joven con un llamado impresionante. Tremendo. Y él tenía esa debilidad, fíjate. Él tenía una debilidad así como que muy fuerte hacia las mujeres. Sí. Por no entender su momento, porque hay momento para todo. Momento de nacer, momento de morir, lo dijimos la vez pasada, momento de estar triste, momento de bailar, momento de casarse. Entonces hay un momento donde es cierto que el joven, en el caso de Sansón, Dios le tenía su princesa, su doncella, pero este joven... ¿Se adelantó? Sí, ¿sabes que perdió el rumbo? Y fíjate, y ahí podemos decir, pero es que él era creyente, él era un escogido de Dios, sí, pero hubo una debilidad. Y es donde ahí está la labor de formar a nuestros hijos, de formarlos en un carácter fuerte para poder firme y sobre todo un carácter determinante. Sí. Donde ellos no se dejen mover por las modas, por las la influencia que tienen de los amigos, las influencias, porque es cierto lo que tú dices, la vez pasada comentaste, es más fácil que ellos encuentren soluciones así para no embarazar a alguien, para que no se dé cuenta tu mamá. Claro. Pero ahora es muy abierto ese tema de la sexualidad y digo, no me voy a meter en problemas porque de verdad, porque muchas mamás, yo he oído, es que yo prefiero que mi hija no salga embarazada. Y es que la sociedad, o sea, el sector salud te otorga una serie de cuidados, ya te ¿verdad? Facilita todo. Te facilita. Sí, bueno, ya los libros de la escuela ya traen demasiada información. Ya están planificando. Bueno, tanta información que para mi gusto debe ser de casa. Y por qué dar una información a destiempo, por ejemplo, en niñas de 8 o 9 años, primaria, te voy a decir por qué lo están dando. Porque están tan despiertos que ya hay niños que han tenido relaciones sexuales de 13, 12 años. Sí, exactamente. Entonces, mamá, estamos viviendo en un tiempo tan complicado para este tiempo es la modernidad. Sin embargo, los conceptos, los criterios diseñados por Dios que están en su bendita palabra, nos guían y nos enseñan. Hemos dicho de la palabra de Dios que es un mapa que es la que nos guía, la que nos conduce. No somos religiosos, créeme que no somos religiosos, porque la religión te puede imponer una serie de preceptos y de normas y reglas que la gente debe de cumplir, pero la palabra de Dios nos enseña a que debemos tomar las mejores decisiones para darlas a conocer a los hijos y que cada quien va a ser responsable. Por eso ahorita me recordé de mi hijo el mayor, que fíjate, él tiene ya 46 años
Y me acuerdo que antes de casarse, él fue invitado a un programa de radio local a hablar del tema de la sexualidad. Y él no estaba casado, y él fuera del aire le preguntaba, eran dos conductoras, y le decían, es que no podemos creer que tú no tengas vida activa sexual tan joven, y le dijeron, y tan guapo, porque está muy guapo, Mari sigue, ¿no? Y fíjate, hace eso, ¿qué? ¿20 años? Que tuvo ese programa, le dieron hasta un diploma y todo, pero las conductoras no sabían, se quedaron con la boca abierta de que hubiese un joven que pudiera dar testimonio de su propia vida, porque así lo formamos. Lo formamos de no estar caminando por ese caminito tortuoso para a veces muchos jóvenes, porque lastiman y son lastimados. En las corrientes de este mundo, sí, pues, lastiman, ¿verdad? porque es lo común, es que cada quien tiene novia. Mi hija Tania también fue enseñada así. Entonces, ellos fueron, en su momento fueron criticados, pero después, por ejemplo, ya que son adultos, que son padres, por ejemplo, en el caso de Tania, tiene compañeros que ella siempre les dijo no. Ahora son también padres de familia y le han dicho en su momento, Tania, qué bueno que no fuimos nada, ¿verdad? Que no fuimos porque hubiéramos salido mal. Y ahora somos muy buenos amigos. Sí. Entonces, eso como que ha sido algo padre que marca a una persona, porque no llegaron mis hijos lastimados ni lastimando a otros. Así es. Y es que entendimos que dentro de esta sociedad, de la sociedad que te impone modas, que te impone costumbres, tendencias, un hijo de Dios se puede guardar, pero es una convicción muy personal, que cuando la mamá la entiende, por ejemplo, ustedes que están formando nenas, señoritas, tienen que estar inyectando constantemente el consejo, la amonestación de manera amistosa, conocer el corazón de tu hija. Mira, recién te digo, sé de un testimonio de una señora que creía que su hija estaba muy bien, y es una chica muy linda, pero alguien le dijo, la persona que le hace el aseo encontró condones. Entonces ahí se cayó el velo. Y digo, le dijimos, no la culpes, o sea, no hay que espantarse tampoco, Escucha, ¿verdad? su versión. Sino hay que escuchar el corazón. Y si la mujer se ha adelantado, tu hija en este caso, se ha adelantado a una vida sexual antes del matrimonio, orientarla, aconsejarla, no sé, se desataron muchos sentimientos encontrados, porque la mamá encontró eso, y no ella, sino una persona que le hace el aseo encontró. Y dijo, es que esto es un peligro, o sea, ¿a qué horas? Dijo que no me di ni cuenta. Ese es el punto, que se te pueden ir los hijos. Y fíjate que de las partes de la oración más fuertes que yo tengo para con mis hijos, yo siempre le pido al Señor, Señor, revélame lo que mis ojos no pueden ver, porque muchas veces tú no sabes, ¿verdad?, lo que hay atrás de la puerta de su habitación o de lo que hay dentro de su corazón, que no lo manifiestan. Y cuando tú haces esa oración, Dios tiene unas maneras, unas estrategias increíbles para revelar la verdad, y todas las verdades salen a la luz y a tiempo para que tú puedas corregir o resarcir el daño de alguna manera, ¿no? Sí. A veces son sentimientos que tienen aún en contra de... Mira, el caso que acabo de decir, o sea, esto es algo muy natural y normal, pero vamos a acordarnos a la gente que nos está viendo y escuchando, que todo lo que hablamos aquí es en base a la Biblia, no nos estamos espantando. Hoy en día los jóvenes y las jóvenes deben estar muy despiertos con este tema, pero nosotros estamos dando un consejo espiritual. Así es. Un consejo espiritual para que tu hijo y tu hija no sufra. No sufra. Yo a lo largo de estos 40 años que tengo de conocer al Señor, he escuchado jóvenes, ya muchachas adultas, que se han arrepentido, fíjate. Han dicho, yo me hubiera esperado. Claro. Ahora mi esposo me recrimina porque no salí virgen, ¿verdad? Entonces no somos gente espantada ni juzgamos a nadie. Porque, Dios es Dios de oportunidades. Sí, Lulu. Pero yo voy al punto. Otra muchacha, una señora ya casada,
que tuvo una vida activa desde los 14, 13 años. Ella no lo sabía, no conocía esto que te estoy diciendo de la palabra de Dios. Ahora ella dice, me debí haber esperado. Si yo hubiera conocido, dice, esto de Dios, yo me hubiera guardado, porque ella no tiene, de repente trae problemas con el esposo, no tiene este tema de, ¿cómo les diré? No tiene una vida plena en el área sexual. Y ella dice, es que yo debí haberme esperado. Y yo le dije, bueno, puede ser, es verdad, pero aquel era virgencito cuando llegó. Y ya nomás se dio, ¿no? Entonces sí, realmente, la cosa es que los dos, volviendo al... Pero fíjate, Lulú. Espérame, el ejemplo se me va de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Pues que cayó. ¿Y qué perdió? Perdió... La vida, todo. Perdió el rumbo. El rumbo. El rumbo lo perdió. Mira, antes de tiempo. Sí, tú decías... La cobertura de Dios, ¿no? Sí. La protección de Dios. Tú decías, Lulú, que dijo esta mamá, ¿en qué momento? Sí, ¿en qué momento? ¿En qué momento descuidas a tus hijos? Desde el momento en que decides suplir con lo material el amor que le tienes que dar. Así es. Es muy dado en las hijas mujeres este tipo de problemas. En Sí, las ¿verdad? hijas mujeres, más en ellas, porque nosotros lo hemos comprobado, que si el papá no afirma a su hija con amor, viene un patán a decirle, eres bonita, mira qué precioso se te ve esto, cuando el papá nunca le dijo, eres una hermosa, eres mi princesa, qué hermosa te ves. Entonces el primero que sale allá afuera le dice cosas bonitas que en casa nunca las recibió, entonces caen rendidas del otro lado. Así es la falta de amor, la paternidad, la falta de atención en los hijos. No estamos viendo realmente el corazón de los hijos, qué es lo que necesitan escuchar de nosotros. Su necesidad. No estamos al pendiente qué está pasando, estamos supliendo, comprando, dándoles, que no sufra lo que yo sufrí, que tenga todo, de tu familia. que tenga todo. Fíjate que mi mamá creció con muchas carencias, demasiadas carencias. Ella creció sin papá, mi abuelita pues se dedicó siempre a trabajar, entonces mi mamá en esas carencias, cuando ella se casa con mi papá, igual había carencias, pero ella pues tuvo la oportunidad de tener varios tipos de negocio, vendía oro. ¿Y era más solvente? Sí, era más solvente. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella empezó, tú sabes que un negocio te conviertes en esclavo del negocio, prisionero del negocio. Yo lo viví. Sí, sí. Entonces ella lo que decía, ella veía que había buena economía, mi papá trabajaba fuera de casa, mi mamá en su negocio, 5 hijos crecimos solos, fuimos creciendo solos, pero mi mamá decía, porque pues yo no quiero que les falte lo que a mí me faltó. Era válido. Era válido. Era válido. Pero ahí, ellos decimos, no juzgo a mi mamá, no juzgo a mi papá, porque ellos daban lo que mejor les parecía. Lo que mejor les parecía. Si ellos no recibieron amor, no me podían dar amor. No quiere decir que mi mamá no me ama, no me amaba, claro que sí, pero como que había distorsión porque no estaba en sí la palabra como esa fortaleza para que fuera guiada mi mamá. Entonces nosotros crecimos... No había presencia de mamá ni papá. No, o sea, nosotros crecimos, haz de cuenta, mi mamá dejaba la comida así, iba al negocio, y nosotros nos quedábamos ahí al garete, vámonos a la escuela. Yo crecí con 4 hermanos hombres, o sea, yo crecí casi como hombre con ellos porque yo me defendía de todos ellos, o sea, sí, fue algo terrible en esa época, la falta de mis padres. Oye, ¿te enseñaste a dar trancazos? Oh, no, hombre. Me peleaba con ellos al tú por tú y con los que no podía les aventaba con lo que fuera. O sea, entonces esa es la cuestión que muchos papás hoy en día los dejan solos. Hay muchos problemas ya graves, Lulú, ahorita ya se está reflejando con mayor facilidad, ya se ven las conductas. Antes no había la tecnología que ahorita nos está bombardeando terrible. Amistades que los están incitando a nuestros hijos a hacer cosas indebidas y los papás están viendo, el avisado dice ve el mal y se aparta. El avisado, nosotros estamos viendo qué está pasando alrededor y tenemos que decir, aguas, puede llegar a mi casa. Es cierto. Puede llegar a mis hijos.
tengo que empezar a ver, tengo que platicar con mis hijos. Yo apenas le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos lo nuestro, ellos tienen lo suyo, ya los 3 están en la banda. Ellos pues tienen son la banda jóvenes, de música, tienen son jóvenes, mucha energía. se juntan hijos con todos los jóvenes de la iglesia, ellos hacen su vida social, se van al cine, jóvenes, digo, gracias a Dios dentro de la iglesia, pero la comunión entre padres e hijos también se va enfriando. Sí, claro. Porque entonces ya no nos buscan a nosotros, nos buscan a lo mejor de que dame para esto, dame para esto y dame para el cine, dame para allá. Y yo le digo, ¿qué me ven cara de qué? ¿De rocola? De cajero, o de cajero automático. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, Tavo? Vamos a hacer esto. Vamos a aplicar un día a la semana para salir los 5, sin excusas. Tavo, me dices qué días tienes libres. Me das ese día porque vamos a irnos los 5 a tomarnos un café, a caminar, la plaza, un helado, vámonos juntos, vamos a convivir y vamos a tratar de que haya esa armonía, porque tú sabes, sobre todo, que entre hermanos nunca se llevan bien entre hermanos. Sobre todo la convivencia, Pati. La convivencia es importante. Yo viví ese tiempo y fue hermoso, maravilloso esos lunes que yo disfrutaba en casa, y a veces salíamos, pero siempre el pan del cielo nunca faltó. Sí. Ahora son adultos y mira, Pati, se va el tiempo tan rápido, Lili, que al rato se les van a casar. Sí. Al rato se casan estos hijos que los tuviste desde chiquititos, desde crecieron y ya se fueron. Sí, así Entonces, es. de verdad, y vaya que lucha para juntarnos los lunes, ¿eh? Sí. De verdad. Entonces, qué bueno que te estás proponiendo, escuchen mamás, si no, es una muy buena estrategia para empezar a ganarte el corazón de tus hijos y sobre todo a tener tiempo de convivencia con ellos. Es una labor tal vez difícil, pero no imposible. Hay quien dice, no aprendimos, no nacemos aprendiendo a ser padres. Siendo padres, o sea, no. Pero la vida sí nos enseña, pero sobre todo el manual de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra, es otra cosa, como que viene, más bien, viene el maestro, que es el maestro, el que nos enseña cómo tratar a los hijos, cómo tratar el asunto con el esposo, cómo tratar las finanzas, etcétera. La Biblia es un libro lleno de sabiduría que nos ayuda a formar. Y esto no quiere decir ser religiosas, Pati. No. Tú estabas diciendo que el testimonio de tu familia, sí, que te dieron tus papás lo que pudieron. Sí. Pero estabas diciendo que entendiste que en uno de tus hijos tenías que hacer algo para que él se alineara a lo nuevo que estaban conociendo ustedes. Porque miren, es cierto que los hijos quieren agarrar rumbo, pero mientras estén bajo la cobertura de casa, de nosotros. Alguien comentó, un siervo de Dios dijo, yo y mi casa, dice, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí incluye a la familia completa. Y esto es algo que las personas que caminamos con el Señor debemos de incluir a nuestros hijos, pero no te robo la palabra. Más bien ya te la robé. No, fíjate, como decía yo crecí con esa falta de amor y esa falta de dirección en la palabra del Señor. Llegamos a Cristo, mis hijos empiezan a crecer. Uno ya tenía 5 años, la otra empezó. Pero en ese lapso, en la adolescencia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque es el peligro mayor, es donde se nos escapan los hijos en la adolescencia. Exactamente, porque empiezan a convivir con otros jóvenes que traen otros patrones de vida. Sí, y entonces nuestros hijos, todos, yo creo que los de allá, los de aquí, son esponja. Sí, todos, sí, ¿verdad? Todos se inclinan por lo malo, por lo mismo que estamos en un mundo caído. Sí, así ¿verdad? Es, a causa del pecado. Entonces, cuando a mí me tocó ir a un congreso, yo tomé una enseñanza de una mujer de Dios que decía, yo pasé esta situación, dice, mi hijo no quería nada de Dios, no quería nada de Dios, pero ella ya estamos hablando de que yo ya estaba en el Señor, en el camino. Entonces, decía ella, llega a tu casa y toma una fotografía y ponla en su habitación y declara a tu hijo un pastor, un hombre de Dios, un hombre apasionado por el Señor, un ministro de alabanza. Tú declara cosas buenas para tu hijo, agarra aceite, unge su ropa en las paredes
en las paredes, haz esto, pero sigue orando por él hasta que ya termines y lo veas en el lugar donde tú estuviste pidiendo que estuviera. Fíjate. Y eso fue en octubre. A él le toca ir al Congreso de Jóvenes en abril y llega otro hijo. A los 3 meses empezaron a formar un grupo de es lo que platicó Lili con tu hijo, que también tuvo ese encuentro, que lo platicaste, y es que es ahí la clave es la oración. El momento, pero el momento es en esa etapa donde tú, por comodidad, puedes decir, bueno, pues hay después, ¿no? Porque somos muy comodinas y no queremos, queremos las victorias, queremos lo bonito, pero no queremos doblarnos, no queremos clamar por ellos, declarar sobre ellos que son hombres y mujeres de bien. Y es que dice Proverbios, el pueblo sin visión se extravía. Tú tienes que estar muy clara en tu visión para tus hijos. Para tus hijos. Tú tienes que tener muy claro el punto, la diana, ¿verdad? A donde quieres que la flecha llegue para que tus hijos permanezcan en la palabra. Mira, y crezcan en sabiduría. Tengo una escritura donde, hablando de un papá que descuidó a sus hijos en la etapa temprana, la Biblia habla de que no los estorbó. Y fíjate, decíamos, el hijo se me va a enojar si le llamó la atención. Sí. Estorbar, ¿qué es? Es decir, no te voy a permitir que hagas esto, pero tratar de convencerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, sé de un caso de una mamá que era hijo único, que consintió al hijo a todo lo que daba. Su hijo no hacía nada. Él vivió varias veces con diferentes mujeres. Ellos, los papás, solucionaban los problemas económicos del chavo. Sí. Hasta que ella recapacita, viene la luz de la palabra de Dios, viene lo que es una verdadera paternidad. Porque hijo único decía, ay, mi hijo lo necesita, y se enojaba con el marido, pero si tú tienes, dale. Y ¿sabes qué? Haz de cuenta que dijo ella, lo eché a perder. Lo eché a perder y sobre todo en contra del esposo, porque el esposo como que tenía más sentido común. Oye, no, deja que primero que trabaje, que le cueste, no. Haciendo de su vida un desorden de este joven, pero una mamá muy consentidora. Sí. Hasta que vino la palabra y entonces lo empezó a estorbar. Volvió en sí a estorbarlo y dijo, si no agarras la onda, o sea, prefirió decir, ¿sabes qué? Vete de la casa, vete, porque así con esos patrones que estás agarrando de no sé dónde, porque ni siquiera tenía edad para formalizar con alguien. Te estoy hablando de un chamaco de 18, de 20, de 22. Uf. Porque así se la pasó estos años. Sin embargo, ahorita el chavo se la pasó mal en la calle, sin ese apoyo, y apenas le está cayendo el 20 y está volviendo el corazón de ese hijo a sus padres. Pero estos padres están diciendo, Señor, me equivoqué. Reconocieron. ¿Qué hice? Era de los niños que si lloraba, ahí está el dulce. Sí. Si esto, aquí está el otro. O sea, necesitamos separar esa parte y decir, ¿qué estoy formando? Diré a una mamá, he hecho un monstruo de mi hijo. Sí. Y mamás necesitamos, no le va a pasar nada. Fíjate, cuando aplicábamos la disciplina en alguno de mis hijos, decía, no lo va a destruir. O sea, la disciplina no es para destruir, es para corregir y enmendar, enderezar. Es como si dijeras, no voy a vacunar a mi hijo porque le va a doler. Le va a doler. Sí, no, entonces se va a enfermar, se va a morir, ¿no? Y fíjate, tienes que corregir aunque duela. Hay una historia triste en la palabra de Dios que nos habla de una persona con un llamado tremendo, que es Elí. Elí era un sacerdote, alguien que servía. Y Dios le había hecho promesas a él anteriormente, de sus antepasados, que debía de escogerle siempre alguien de su familia que estuviera sirviendo, ministrando en el templo. Así es la vida de Elí, un sacerdote ya viejo y grande, pero dice la palabra, fíjate, Pati, dice que llegó el punto donde la gente que era cuidada por ese sacerdote, el pueblo veía la conducta de sus hijos y decía que aún fornicaban con la gente las mujeres del templo.
Sí. Entonces había una conducta totalmente reprobable, totalmente fuera de lo común, de lo correcto. Que debe de tener un... Debía de tenerlo. Sí. Y diría a mi mamá que mi mamá decía que tenía una tía que a los hijos los corregía con las barbas del rebozo, que les hacía, ya pórtate bien, les decía, suavecito. Pórtate suavecito. Con No. algodoncito, no. Ahí sí leemos, si me haces favor de leer, tú Lili, porque bueno, tú Pati, la que tenga dice segunda de Samuel. Ajá, segunda de Samuel. ¿qué? No, primera de Samuel. Es primera de Samuel 2:17, lo vamos a leer del 12. Del 12. Dice perversidad, lo voy a leer en la Nueva Versión Sí, por Internacional. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para bendecirle al que estaba por ofrecer el sacrificio. Decía, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Hasta ahí termina el 17. Y si uno continúa, dice la palabra, o sea que aquí había reglamentos, había... Voy a leer el 22. ¿Sí? Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. De los hijos. De los hijos. Dice, no, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Quiere decir que nada más les hacía con el manto. No les estorbó nunca. Bueno, quiero nada más aclarar un poquito que en el Antiguo Testamento pues había ordenanzas, había maneras, había ritos que ya estaban establecidos desde Moisés, pero estos habían sido quebrantados. Para la presencia. Y como eran gente vista, gente reconocida, debían ser un ejemplo para la siguiente generación. Entonces, por eso le dijeron a Elizabeth que no queremos ya a tus hijos. Por favor, no haces nada para corregirlos. Y ahí cabe el comentario de decir que la familia nos llama completos. No podemos entrar al camino, porque ha sido muy padre caminar con el Señor, toda la familia, a que cuando un hijo se queda fuera, una hija no entra, o simplemente la pareja, por ejemplo, ahora con cuando terminan cursos de matrimonio, nada más entra uno al camino, entiende, pero cuando entran los dos es mucho más fácil porque jalan a los hijos. Exacto. En el caso de Lee había que hacer un trabajo de una paternidad que Dios ya le había indicado que debía de enseñar a sus hijos, pero él los consintió. Así es. A él le importaba más el sentir de los hijos que el sentir de Dios. De la presencia de Dios. Por eso le decía, mira, si alguien peca contra un hombre, si tú haces un pecado contra alguien, pues Dios va a ser el juez, va a ser el referee. Pero si alguien peca contra Dios, ¿quién? ¿Qué sería pecar contra Dios? Por ejemplo, cuando Dios nos habla de los pecados más graves de la juventud y de este tiempo son los pecados sexuales. Vamos al punto. Incluso Pablo dice, este tipo de pecados también Dios los juzgará. Son las cosas más duras que puede tener un ser humano, porque peca contra sí mismo, peca contra Dios. Exacto. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos el ejemplo de un José. De un José que fue tentado a meterse con la señora de su amo. Y él dijo, yo pues tengo todo, mi amo me ha dicho que puedo gobernar ante todo, pero yo no podría
acostarme contigo porque yo pecaría contra Dios. Entonces, el pecado sexual, el que haya una promiscuidad sexual, permitírselas a los hijos, todo este tipo de, sobre todo lo sexual, es contra Dios, porque dice la palabra que nosotros somos el templo de Dios, y quien lastima el templo en esta área, pues se las va a ver con Dios. Con Dios. Entonces, sí debemos ser bien claros en esta parte de decir, mamá, no le tengas miedo a tu hijo, a tu hija. Mira, hay jóvenes que han sufrido enfermedades serias y no pueden confesárselas a sus padres por vergüenza. Sí. ¿Sí? Yo conozco de casos que tuvimos que tratar mi esposo y yo, que el joven está contaminado por una enfermedad venérea y no puede decirle a sus padres. Entonces, eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Elí, que sigue siendo, la palabra de Dios no falla, no pasa de moda, que Elí no corrigió y no estorbó a sus hijos. Por eso mientras... Ignoró las enseñanzas de Dios, o sea, las ignoró, lo que tenía que hacer. No le dio validez. No le dio, o sea, la honra a Dios. Eso fue lo que pasó, o sea, cuando uno hace caso omiso de lo que dice el Señor, que tenemos que instruir a los hijos, corregir a los hijos, estamos diciendo, Dios, no te metas en mi vida, yo sé cómo le hago. Y finalmente estamos siendo sabios en nuestra propia prudencia, pensando que estamos bien, pero la mejor enseñanza es la que está plasmada en la palabra. Y claro, el tema de la sexualidad es desde que ellos empiezan a descubrir que sus cuerpos están cambiando, debemos ser claros con las niñas, hablar claros con los niños y decirle todo el proceso de cambio que van a vivir. Y que, por ejemplo, la hormona, ¿no? La hormona va a seguir. Y por eso decía, si tienen hijos con que ya tienen permiso al noviazgo, mándale un chaperón a ella, porque si no la hormona se le va a olvidar que Dios y todo, ¿no? Claro. Entonces, debemos ser más bien ser sabios, no prohibirles, que como tú dices, que bueno que se enamoran de una niña y no de un niño, ¿no? Que se vayan a enamorar, que me digan, ay, se enamora, ese es otro tema, ¿no? Que también... Yo sé que las mamás han sufrido porque descubrieron o les confesaron a sus hijos que les gusta una niña que le gusta una niña. No, es algo normal, tenemos que entender esa parte, platicar con ellos. No es normal que le guste una niña o una niña. El niño, o sea, que el niño le guste la niña o que a la niña le guste. Eso es normal. Padre. Tenemos que platicar, todo es en el tiempo. Todo es en el tiempo. Ahora cuando una mamá me dice, oye, es que sabes que mi hija me confesó que le gusta un niño. ¡Ay, qué padre! Sí. ¡Qué bueno! Oye, como que se ve feliz. Es normal. Mira, estamos siendo tan bombardeados, Lulú, con estas nuevas, estos cursos que llegan de dibujados de que tú demuestras lo que sientes. No, qué necesidad. Quiero decirte que ahí han engañado a muchas mujeres. Si tú quieres a esa mujer, adelante. Si tú quieres a ese hombre, adelante. En esos cursos que dan de potencial normal y todo. Es un problema grave, terrible, terrible. Se han perdido muchas personas que hemos conocido y unas han vuelto porque hemos estado orando. Pero y porque se dieron cuenta que es un engaño. Que los elevaron y que los dejaron caer así. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, como dices tú, es un alivio cuando te dicen el hombre me enamoré de una niña, o la mujer, hay un niño que me gusta, o sea, ya es como que decimos, ya pasamos esa etapa. Pero no, porque de verdad es terrible todo eso de niñas. Acéptate como. Sí, acéptate como. Y ¿sabes qué? Sí, tiene que ser la dirección del papá o de la mamá. Si es el matrimonio, el papá es el sacerdote y la mamá tiene que apoyar. Si eres tu mamá sola, tómate de alguien que te guíe, que te ayude por medio de la palabra. No hablamos de religión, es un manual, es como las televisiones o los celulares o algo. A veces le apretamos y le echamos a perder y vamos a terminar allá con el técnico, porque sabes que lo dañaste, lo desprogramé, porque no checamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hay un manual que es desde toda la vida y va a ser para toda la vida, y en ese manual no nos vamos a equivocar. Hablamos de que yo vengo de unos patrones de vida que yo tomo lo bueno y desecho lo malo, pero no siempre criticar, sé no juzgar. que nos faltó la dirección de Dios
A través de tus papás. Exactamente, Sí. nos faltó la dirección de Dios. Ahora llego al Señor y nosotros, o sea, estamos dirigiendo a nuestros hijos con la palabra, o sea, no de manera religiosa. O sea, de que ya hay luz. Ya hay luz. Ya hay luz. Los entendemos, Lulú. Porque mira, Lili, como decíamos, nosotros podemos decir lo que dice Hebreos. Nosotros aceptamos la amonestación y disciplina de nuestros padres cuando la hubo. Pero cuando no la hubo, es verdad que la gente, hay jóvenes que crecieron al ahí se va, que crecieron Sí. con el celular, crecieron con la televisión, ¿no? Era mejor, fíjate, dicen que se dice que es mejor que un niño esté con una abuela, con un abuelo, ¿verdad? Que lo pueda dirigir a que esté solo. Claro. ¿No? Entonces, pero ese es otro tema, los abuelos. Pero esto es interesante, entender que debemos, sobre todo... Estorbar a los hijos. Estorbarlos, es la palabra estorbar. Que se me va a echar encima, no le hace. O sea, orar, porque mientras estén bajo la tutela y estén bajo tu techo, debes de hacer que se cumplan las reglas, pero esas Sí. reglas deben ser... bueno, es que a quién le gustan las reglas, todo el mundo se quiere salir, ¿no? Nadie quiere obedecer. Nadie quiere obedecer. A veces hasta a nosotros nos pasa, ¿no? No Te dicen, creo. tienes que hacer así, pero bueno, que en la Sí. obediencia hay bendición. En la obediencia. Dice la palabra, ahí en Hebreos, ahorita lo voy a checar, donde dice que aquella persona que ha sido ejercitada en la disciplina traerá... Vamos a buscarlo, ¿sí? Vamos a buscarlo. Regresamos en un momento, esto está muy bueno. Ya casi para terminar, no le cambie. Volvemos con más. Mujeres de Victoria. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. Reconectados. Un programa con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Reconectados. Comunidad Acapulco en línea. Domingos, 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Por YouTube y Facebook. La Onda BTR. Un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para... Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice.
Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria. Continuamos. Qué bueno que continúas con nosotros. Estamos a punto de cerrar este tema, la importancia de la paternidad en los hijos y sobre todo el estorbarles. Elí no tuvo ese cuidado de entrenar a sus hijos para hacerlos hombres de bien. Lili, tú tienes la cita de Hebreos en la versión traducción viviente. Léelo, por favor, del 11. Del 9 al 11. 9 al 11. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de la vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ay, qué padre está esta versión, porque si Elí hubiera aplicado la disciplina en su momento, hubiera tenido unos hijos rectos. Vimos un testimonio terrible del comportamiento de estos jóvenes. ¿Se acabó? Sí. Entonces, fíjate cómo el Señor siempre, querida mujer, la palabra nos va a traer mucha luz y nos va a dar convicción de poder corregir en el momento correcto. Para que nuestros hijos, como tú platicaste, Pati, en la etapa difícil de Tabito, ¿verdad? Sí. Ahorita ahí va, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, y lo que tú platicaste la semana pasada, eso es muy importante que enfaticemos y no dejar, porque la formación todavía no termina en ellos. Claro. Todavía no, pero aquí lo importante es lo que leíste, que a final de cuentas va a producir una vida recta. Y ese es el propósito, que tú quieres hijos buenos, hijos correctos, hijos que brillen en medio de una sociedad tan oscura y tan llena de tentaciones. Ponlos en las manos de Dios y empieza a aplicar los principios divinos. Simplemente es, déjate guiar también como una verdadera hija de negarnos Dios. a nosotros, a nuestras formas. A nuestras formas y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo suave de pachangas, de dejar a mis hijos, ya estuvo suave de tener las amistades y andar con mis amistades en los desayunos o algo. Eso es bien ¿Sabes importante. qué? Ya estuvo eso. Suave. Mis hijos se están perdiendo y mis hijos me los dio el Señor a mí. Y no le van a doler a otras personas. Como a ti. Como a uno. Entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad y ser mujeres valientes y doblar nuestras rodillas. Fíjate que eso tenemos que hacer. Qué importante, porque sí, es verdad, Pati, la mujer hoy en día con esto de la libertad, sale, bota a los hijos, los deja en casa de una vecina, no, o sea, pone la responsabilidad en otras manos, sabiendo que es tu responsabilidad de poder formarlos. Pues estamos aquí ya terminando. Vamos a orar, chicas, por las mujeres que nos están viendo y terminamos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos transmitir este mensaje a todas las personas que nos oyen y nos ven. Te pido que tú bendigas a cada madre, a cada papá y sobre todo que des la sabiduría para poder seguir entrenando a los hijos que están en casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Lamentablemente el tiempo se acabó. Vamos a hacer otra hora después, pero hasta luego. Bendiciones. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por esta emisora. Mujeres de Victoria fue una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco.
Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe, transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco, Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc, Acapulco, Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM.